toma el relevo. Bienvenidos un día más a Hot Tag, yo soy Santiago Tomasi y hoy volvemos para hablar de una carrera difícil, complicada, dura y sobre todo triste. Vamos a hablar de un wrestler de segunda generación, el vídeo de la semana pasada ya os lo dije, que nunca llegó a cumplir su potencial. Es cierto que lo conseguiría en un territorio muy concreto, pero no a nivel nacional. Un luchador que se fue demasiado pronto, una vida de excesos, me refiero a Brian Christopher Lawler. Recordad que podéis suscribiros, darle a la campanita y seguirnos en Twitter, en @HotTagYT. Repito, @HotTagYT. Y yo creo que Brian Lawler es una de esas historias de las que no se habla lo suficiente por ser triste, por ser absurda y sobre todo porque no tendría que haber tenido ese final. Al final, Lawler nace como un adulto ya formado, no es como Ric Flair, que muere demasiado pronto, como los Von Erich a los 20, a los 25. Muere con 46 años, pero su vida era la de un adolescente. ¿Por qué? Por culpa de la fama. Brian tiene uno de los dudosos honores de ser una de las personas que se ha dicho que más veces han detenido por conducir borracho o por liarla públicamente borracho. Pero era el hijo de Jerry Lawler en Tennessee. No había problemas, no pasaba nada, no había consecuencias. Es más, hasta que no tiene prácticamente 26 años, todas sus actuaciones no tienen consecuencias. Ninguna. Y hasta que no tiene los 28 no tienen consecuencias graves. ¿Eso qué implica? Que de los 28 a los 46, los últimos 18 años de su vida, todas las acciones que tomó tendrían consecuencias cada vez más negativas. Quizás demasiado tarde para que pudiera madurar. Pero vayamos al principio, es que Brian Christopher Lawler nace el 10 de enero de 1972 en Memphis, Tennessee. Es decir, es un hijo de Memphis, es decir, es un hijo de Jerry Lawler. Ya solo con eso, tiene una carrera en el mundo del wrestling. Y aunque conozcamos poco de su carrera previa o de sus primeros años, sí sabemos que era un wrestler. Es más, a los 18 años ya estaba peleando. ¿Por qué? Porque es el hijo de Jerry Lawler. ¿Cómo no va a pelear el hijo de Jerry Lawler? ¿Cómo no va tal? ¿Cómo no va...? Es el hijo de Jerry Lawler, ya está, tiene que competir en un ring. Y lo hace a un nivel alto. ¿Por qué? Debuta primero con máscara bajo el nombre de Nebula, se la quitan rápidamente y con 20 años empieza su reinado. Los 4 años, 5 años que se mantiene en la empresa a tiempo completo, serían 5 y medio, gana, y esto va a sonar raro, 23 reinados mundiales de esta empresa. Sí, repito, 23 reinados. Yo no he visto mucho de esta época porque no me interesa mucho el wrestling de Memphis, sobre todo cuando está bucado por Jerry Jarrett, por el padre de Jeff. Pero la realidad es que todos aquellos que lo han visto más hablan de que era un buen luchador, de que tenía cierto carisma y que como heel tradicional del sur, cocky, orgulloso, etcétera, etcétera, funcionaba. Se enfrenta a Jeff Jarrett, parece que va a ser the next big thing de Memphis, se enfrenta a Tom Pritchard, hace equipo con Raven, hace equipo con The Rock. USW era su casa. Tiene un combate contra Jeff Jarrett en WWF en el 93, que era su segundo año, pero no le hacen contrato, en un house show. Tiene un enfrentamiento incluso con Taker, 2 enfrentamientos, para ser concretos, cuando USWA y WWF llegan a una especie de entendimiento. Evidentemente pierden los dos, pero ahí está él. Y claro, pasan los años, WCW y WWF van aumentando el nivel, ECW, Memphis, ECW, Smoky Mountain, y queda Brian como un poco la única figura más o menos estable dentro de las indies que no está en una de las tres grandes, ni en ECW, ni en WWF, ni en WCW. No obstante, en 1997 la empresa de Jerry, es decir, WWF, decide firmar, la empresa de Vince McMahon. ¿Por qué? Porque esperaban de él que pudiera dirigir un poco, que fuese divertido, que fuese interesante. La realidad es que no funciona. Y no funciona porque el plan que tienen para Brian Christopher es ponerle como por así decirlo, el luchador de la Light Heavyweight. Recordemos que en este momento la crucero WCW lo está apoyando y el proyecto es, oye, pues vamos a poner a Brian Christopher como principal figura de esta división, como un luchador que puede estar a la altura de los cruceros. El problema, no daba combates vistosos como los cruceros y luego en el ring no sería suficiente para competir con otros. ¿A qué me refiero con otros? A que tiene, por ejemplo, a Taka Michinoku, primero se enfrenta a Scott Putski, los combates son malos, luego se enfrenta a Taka por el título, le gana a Taka Michinoku el título Light Heavyweight, pero en realidad es que Taka es mucho mejor en el ring que Brian Lawler, es muchísimo mejor, los combates son más divertidos, son más espectaculares y alguno dirá, con razón, bueno, es verdad que los cruceros lo importante es esto, pero has dicho que Lawler parecía bueno en Memphis y que tenía carisma y tal. Nunca encaja en el mainstream. ¿Por qué? Su personaje primero es un poco absurdo, básicamente todo se basa en, es el hijo de Jerry Lawler, todos sabemos que es el hijo de Jerry Lawler, ambos se encargan de negarlo, y además de negarlo, entra en una dinámica donde Brian
de una especie de risa maléfica, que es un chiste, porque no da miedo. Es que está loco, no, es que es absurdo, es que es ridículo. Queda muy, muy tonto todo, queda todo como muy absurdo. Claro, entonces hay un problema. ¿Cuál es? No tienen un nivel para ser campeón light heavyweight. Vale, Sodan ataca. No tiene tampoco un papel definido o un carisma que compense. Vale, bueno, no pasa nada si es un buen worker, Alex Snow, si es un buen worker, D'Lo Brown. Es un cabra loca. ¿A qué me refiero con que es un cabra loca? Tenía problemas de alcoholismo y de drogas, ¿vale? Tenía problemas severos de alcoholismo y de drogas. Pero, bueno, no pasa nada. No pasa nada porque es el hijo de Jerry. ¿Cómo va a acabar el hijo de Jerry en la cárcel? No encuentra hueco en la empresa y decide que forma un equipo con Scott Taylor. Too much. Que algunos pensáis, too cool. No, too much. Son dos jobs. Ya está, aparecen en algún pay-per-view, teniendo algún combate, no sirven para absolutamente nada. Por suerte, a Scott Taylor le cambian el nombre. Scott Taylor pasará a ser otro luchador que todos conocéis, Scotty 2 Hotty. ¿Quién es Scotty 2 Hotty? Scotty 2 Hotty es alguien que todos conocéis como miembro de Too Cool. Y funciona muy bien. ¿Por qué funciona muy bien? Porque pasamos de una empresa y de un estilo muy de son jobbers, ya está, y son malotes, pero son jobbers, por tanto no nos importan, a, oye, estos tíos son graciosos. ¿Y cómo son graciosos? Bailando. Les ponen este personaje de como medio raperillos, con las gafitas, con tal, con las gafitas de aviador, y funcionan bien. Funcionan bien porque son divertidos, son entretenidos y sobre todo por riquísimos. Big Man, súper grande, finales del 99, baila, con ellos baila Kane, baila China, baila Jericho, baila Rock, es decir, se transforman en una especie de alivio cómico dentro de una empresa que es todo locura y violencia y tal, son como, y ahora bailar, es más, uno de los momentos más icónicos del Rumble del 2000 son ellos bailando. Rikishi, Scotty 2 Hotty y Grandmaster Sexay, que es el nombre que recibe ahora el Lawler, pelean durante el Rumble, entran en los primeros números y tienen esos minutos musicales de bailar. Genial. ¿Esto funciona? Sí. Como heel no funcionan, pero como face sí. ¿Qué es lo que decía hacer la empresa? Darles el título. No voy a... Bueno, perdón. Primero, antes del título. No voy a ganar a Radicals con Rikishi. WrestleMania ganan a China. Y, por sorpresa, conquistan los títulos en Raw. Los fans lo celebran mucho. Nadie creía que fuesen a ser campeones. Hay que recordar que en esta época estaba Too Cool, que no eran los favoritos. Edge y Christian, los Dudleys, los Hardys, Dusty Albert. Es decir, ya hay muchísimo talento en la empresa. Pero le deciden dar el reinado. El reinado dura un mes, que no es que sea mucho, pero es un mes. Acaba en King of the Ring, en un buen combate, y se mantienen como faces. ¿Cuál es el problema? Que su techo es muy claro, es decir, no tienen la credibilidad de otros equipos, no tienen el talento de otros equipos, pero son útiles porque son entretenidos en pantalla. Todo esto acaba cuando la decisión que toma la empresa es una decisión que para mí en parte es error y en parte no, que es la del turn heel de Rikishi. Rikishi hacía el turn heel y les ataca. Supuestamente no va a pasar nada, porque tu cool se va a mantener, porque lo que importan es Grandmaster Sexay y Scotty 2 Hotty. En enero se parte el pie Scotty, se parte el tobillo, para ser concretos. Bueno, no pasa nada, Brad Lawler va a tener una oportunidad. La decisión que tomó WWF son dos. Una, le empiezan a dar combates individuales en hit. Dos, le ponen un equipo bastante extraño, pero que podría haber funcionado con Steve Blackman. ¿Cuánto dura esta oportunidad? Pues 3 meses. ¿Por qué dura 3 meses? Porque lo hemos dicho, durante 25 años no tuvo que asumir ninguna consecuencia desde, 28 desde el 72 hasta el 2000, Brian Christopher Lawler no tiene que asumir ninguna consecuencia de lo que le ocurre. ¿Por qué? Bebe, no entra a la cárcel. Conduce borracho, no hay sanción. Se droga, no pasa nada. No pasa nada porque a nadie lo sabe, es decir, nadie lo sabe, entre comillas. En la empresa como que no es conocido los problemas que tiene y fuera de ella siempre hay alguien que le tapa por ¡Hey, tú eres el hijo de Jerry! No te preocupes, podemos hacer algo. Y se salva, y se salva, y se salva. Y de repente aquí no. ¿Por qué? Porque ya no está en Memphis. Ya el problema que tiene no ocurre allí. Ocurre en la frontera con Canadá. Básicamente intenta introducir droga, no sé qué clase de droga, en el país. Por tanto, es detenido. Y a pesar de que es un luchador, es alguien que no lleva tanta droga como para ser un narco, etcétera, etcétera, le dejan libre, WWF le despide. Evidentemente, que te se despidan ya es grave. Pero claro, ¿cuál es el tema? Que esas consecuencias tampoco pasaban mucho. ¿Por qué no pasaban mucho? WWA le firma, obviamente. TNA le firma, obviamente. Porque es el hijo de. Es decir, literalmente es el hijo de. Y el personaje que tiene en TNA es el stable este de Next Generation con David Flair y Eric Watts. Es decir, literalmente un stable de somos hijos de gente importante y por tanto somos importantes. Mientras que Brian Christopher seguía consumiendo.
Aquí se toma una decisión 2 veces, por cierto, las 2 por parte de Jim Ross, que son erráticas y las 2 debido a su amistad con Jerry Lawler. En 2004, Scotty 2 Hotty está teniendo una especie de run por la empresa que durará casi 2 años y deciden firmar a Grandmaster Sexay, deciden volver a firmar a Brian Lawler. Dura exactamente un mes, ¿por qué? Pasadísimo de forma. Pasadísimo de forma. Tiene 2 combates en Raw, 2 combates en Heat y a la calle. Ya está. Bueno, no pasa nada. Va a empezar a arreglar su vida. Las cosas van a mucho peor. ¿Por qué? Porque toma el camino clásico de luchador despedido de WWE que no quiere retirarse y que tiene algún tipo de problema. ¿Cuál es? Indies cada vez más truchas para cobrar basándose en yo peleé no sé dónde, soy importante. Pelea aquí en Europa, pelea en Estados Unidos, pelea por todo el mundo y llega 2009. En 2009 tenemos 2 informaciones que se complementan. La primera de ellas es que Tom Pérez es detenido. Una de ellas durante 30 días. ¿Por qué? Básicamente está en la calle, borracho como una cuba, liándola y es detenido. Se resiste a la autoridad, amenazándoles de muerte y tiene que presentarse a un juicio por eso. No se presenta, 30 días en prisión. Vale, 30 días en prisión y luego, atendiendo a Wrestling Bios, que esto yo no lo sabía, tiene un enfrentamiento en backstage con otro luchador en los cuales pues, ambos casi van a los golpes con objetos. Es decir, no es la típica pelea de te empujo tal, me cago... No, con objetos. Vale, vosotros diréis, bueno, no pasa nada porque aquí es tan grave que incluso el propio Jerry se empieza a preocupar. Jerry Lawler, que nunca ha sido precisamente la persona más coherente del planeta o la persona que más se ha cuidado, pero está preocupado por su hijo. Está preocupado por su hijo y en 2011 le consigue que vuelva a la empresa técnicamente en un segmento especial dentro de la rivalidad con Jerry Michael Cole. En ese segmento el comentario que hace Brian es te avergüenzas de mí como padre y tal. Jerry contesta que sí, evidentemente mucho drama, etcétera, etcétera. Pero eso es algo que posiblemente fuese cierto. Y a partir de 2011 tiene un par de combates, uno en Raw en el 30 aniversario, 20 aniversario, perdón, y otro en NXT y desaparece. ¿Por qué desaparece? Porque, oye, 2014 tal, vuelve a pelear con su padre en las Indies, pero llega Jerry y le dice, oye, Brian, deja de beber, por favor, y si dejas de beber te puedo conseguir un contrato en WWE como entrenador en el Performance Center, no vas a tener problemas, vas a poder vivir bien, no va a haber más problemas en tu vida. Brian no puede dejar de beber, Brian no puede dejar de alcoholizarse. Y aquí llega el punto donde no quiero entrar mucho porque no quiero especular sobre este tema, pero es el punto de su fallecimiento. Básicamente vuelve a ser detenido por conducción borracha y resistencia a la autoridad. En este caso no ha sido resistencia, en este caso ha sido intentar huir, lo cual es un delito aún más grave, por si acaso. Y le dicen a Jerry Lawler, oye, el bond, es decir, la fianza es de 30.000 pavos. Y Jerry Lawler decide que su hijo no le está haciendo caso, que su hijo no se está cuidando y que lo que él va a hacer va a ser no pagarlo. Es decir, que su hijo tenga que pasar en prisión preventiva hasta el juicio y casi aprenda la lección. Él habla con, en este caso, el sheriff, por así decirlo, el jefe del county. Oye, cuida a mi hijo, que no le pase nada, por favor, que es muy importante, tal. Vale, no te preocupes. No dura ni siquiera 30 días, pasa 22. Al día 22, Brian Lawler se cuelga. El propio Jerry afirma que no se colgó, que lo mataron. No vamos a entrar en eso, pero con 48 años se nos va de nosotros, desaparece y fallece. Evidentemente esto no va a ser una Wrestling Live de justificar a Brian Lawler porque pobrecillo, porque claro, como su padre era tan importante, él solo quería imitarle, etcétera, etcétera. Todas las acciones que tomamos en nuestra vida tienen consecuencias. Y todas las acciones vienen provocadas por algo. Es decir, no la gente no es mala porque naturalmente, hay gente que sí, pero muy poca, porque te salga a ser malo, porque eres un ser maligno, sino por cosas que han pasado en tu vida. Y el problema de Brian Christopher es no madurar nunca. Y evidentemente, cuando hablamos de madurar, constantemente lo que se nos viene a nuestra cabeza son lo que dirían nuestros padres o lo que dirían tal de no, porque madurar es tener un trabajo y tal y cual. No, por desgracia, ojalá fuera eso, es decir, ojalá madurar fuese tan fácil como encuentras un trabajo y la vida te pone en tu sitio. Madurar es el momento de tu vida en el cual descubres que lo que has tenido hasta ahora está muy guay, muy chulo, está muy bien, pero que no es el resto y que tienes que ganarte las cosas y sobre todo que todas tus acciones tienen consecuencias. Cuando eres pequeño, cuando tienes 5, 6, 7 años, tienes cierta noción de que las consecuencias de tus acciones existen. Cuando tienes 12, 15, 18, tienes esa noción, pero a la vez tienes no pasa nada, ¿quién se va a acordar? Es decir, si la lío no pasa nada porque soy joven.
Y en parte es verdad, es decir, en parte todos tenemos algún amigo o nosotros mismos que con 18, con 20, con 22 años has hecho algo y tú dices, joder, me arrepiento de esto que he hecho en el sentido de que no está bien, pero tampoco es un drama. Sí, yo qué sé, salir de fiesta un día y perder las gafas, salir de fiesta un día y emborracharte, pegarte un trompazo, yo qué sé, cosas así. No estoy hablando de conducir borracho, que es otro tema, ya lo hemos hablado en alguna ocasión, pero puntos de, oye, pues mira, yo este día iba muy pedo, me encaré a un policía y acabé pasando la noche en el calabozo. Vale, no nos ha pasado a todos, obviamente, pero todo el mundo creo que entiende el, mira, eres joven, eres tal, eres cual. Pero llega un punto donde eso lo tienes que dejar atrás. Y no lo tienes que dejar atrás, ojo, por la edad. Lo tienes que dejar atrás porque afrontas las consecuencias que tienen esas acciones. Es decir, cuando tú tienes 18 años, tienes toda la vida por delante y no tienes preocupaciones. Sí las tienes, ¿vale? Entendedme. Hay niños que tienen preocupaciones desde mucho antes, etcétera, etcétera, pero no tienen las mismas preocupaciones que con 30, ni que con 35, ni que con 40. Y hay un punto que a la gente yo creo que muchas veces se le va de, no, es que bueno, es que ya esta persona tenía 40 años, es decir, con 40 años ya la mayoría tenemos que tener nuestra vida resuelta, pensamos en la jubilación, pensamos en tal. Pero es que Brian Lawler pasó 28 años libre de cualquier situación. Es decir, vosotros imaginad, si ya no voy a hablar de que vuestro padre esté en la carretera todo el rato, bla, 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 vuestra madre, tal, no. Sino de que tú la lías, pardísima. Es decir, yo qué sé, robas un coche y tú dices, no, es que soy hijo de Jerry Lawler. Ah, bueno, era una bromita, no pasa nada. Vas borracho al curro. Si tú vas borracho al curro, te echan. Claro, si tú vas borracho y eres el hijo del jefe, no te echan. Aquí no es que fuera el hijo del jefe, porque incluso creo que Jerry no lo sabía a ciencia exacta. No es como lo de David Flair, perdón, como lo de Rick Flair y Dick, que ahí sí que había una relación mucho más esto. Es como, mi hijo se aprovecha de mi nombre sin que yo me dé cuenta y hace lo que quiere. Y cuando Jerry Lawler intenta poner esos límites de no puedes hacer esto porque te vas a matar, es cuando ocurre. Evidentemente, Brian Christopher pertenece a una generación totalmente frustrada. Estoy pensando en Sunny, estoy pensando en China, estoy pensando en Chris Candido. Toda esta gente, 70, inicia el wrestling muy joven en los 90, pelean en los 2000, fuera de WWF. Son gente que ha pasado por un camino muy similar. Es decir, eres Dios y se te consiente todo. Prácticamente toda la gente que estuvo en ese vestuario, 96, 97, 98, se le permitían muchas cosas y eso luego ha repercutido en su vida. Con Lawler además pasa una cosa que es las charlas. Vosotros sabéis que hay muchas entrevistas, muchas shoot interviews donde, bueno, preguntan por luchadores muertos, tal, no sé cuántos. Por ejemplo, Sid Vicious dice que Lawler era muy buen tío cuando estaba bien. Scotty 2 Hotty dice que ellos nunca se llevaron fuera del ring, que nunca tuvieron una relación estrecha, pero dentro sí que hacían magia. Pero me quedo con unas frases que dice Meltzer, que no es porque sea Meltzer, sino porque ejemplifican muy bien el cómo se le veía desde fuera. Meltzer decía que a él le parecía, por lo que le habían dicho, que era un tío súper majo cuando estaba sobrio, en plan que se preocupaba mucho, que era muy cuidadoso, que tal y que cual, pero que cuando se emborrachaba era otro. Básicamente cuando se emborrachaba era muy irascible, estaba todo el rato enfadado, estaba todo el rato buscando bulla. Esto no quiere decir de todos los borrachos tienen estos rasgos, pero es que es muy difícil valorar a alguien cuando sabes que esto pasa. Y es muy difícil cuando sabes que ese alcoholismo es lo que le mata. Y que ese alcoholismo viene de, soy el hijo de, puedo hacer lo que quiera desde que eres muy joven. Todos nosotros, todos tenemos una edad. Y todos hemos tenido unos padres que nos han puesto límites. Pero cuando nuestros padres no nos han puesto límites, el mundo exterior nos ha puesto límites. Es decir, si yo salgo y la lío, ahí me detienen. Y no hay un, nah, pero esa es que de mi padre, que me salve. Él no, él al final era un hijo de papá. Esto lo digo sin querer faltar al respeto. Pero era eso. Era él. Ah, no, bueno, es que como es hijo de Jerry hay que dejarle. No le deberían haber dejado cancha. Pero lo hicieron. Y por desgracia se fue demasiado pronto. Y esta historia, o este cuento, por así decirlo, aunque no es un cuento porque es una vida real, es a lo que quería ir hoy, al debate que quería tener, o a la reflexión. Lo difícil que es muchas veces cuando tus acciones no tienen consecuencias entender el peligro real. Es decir, imaginad por un momento que vosotros supierais que cualquier acción que hagáis no tiene una repercusión real. Es decir, supongamos, os enfadáis hoy mucho, 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 y le pegáis una paliza a alguien, a quien sea, ¿vale? No quiero entrar ahí. No tiene consecuencias. No hay ningún tipo de repercusión. El día siguiente no pasa nada.
Evidentemente hay mucha gente que no lo haría, por la condición moral que hay detrás y por los problemas. Pero habría gente que diría, hey, esto me beneficia, esto lo puedo usar a mi favor. Es decir, si todo el mundo, por ejemplo, pudiera evadir impuestos, evidentemente hay gente que no lo haría. Pero hay gente que sí, porque el punto no es ay, no lo hago porque es ilegal, es, no lo hago porque no puedo. En el momento en el que quitas la variante, no voy a decir legal, sino física de no puedo, mucha gente lo va a hacer. Es que eso es lo duro, es que eso es lo complicado, que el concepto existe, que el concepto es, no, yo no hago esto porque es ilegal. Entonces tú lo harías si fuese legal, sí, ya está. Eso es lo que pasa con Brian Lawler. Brian Christopher Lawler tuvo demasiadas cosas que no son legales, que él las tenía porque su familia era quien era. Es duro, es triste, pero creo que ese es el punto. Con esto me quiero despedir por hoy. Recordad que volveremos el viernes con un vídeo de opinión, el domingo con Lucha Underground. Me despido y hasta la próxima.